Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, lunes 15 de febrero. Y venimos hablando de los sujetos del proceso y terminamos con mm, los empleados del juzgado. Dentro de ellos, pues vimos a lo que son el secretario, el citador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de otro sujeto del proceso, o mejor dicho, los otros sujetos del proceso que son los otros que son supremamente importantes, que son las partes. Entonces, título, las partes. Las partes hacen referencia a los dos extremos de la litis. Es decir, al demandante y al demandado. Y son las personas que ejercen el derecho de acción y de contradicción respectivamente. Es decir, la persona que comparece al proceso reclamando un derecho y la persona que comparece al proceso para hacerle frente a quien reclama un derecho propio. Profe, ¿me podría Profe, ¿me repetir, puede por repetir esa favor? última parte, por favor? Quien comparece al proceso reclamando un derecho o quien comparece al proceso para hacerle frente a quien reclama uno propio. Entonces, en instituciones procesales, a nosotros nos dijeron que todas las personas tienen el derecho de acción y que el derecho de acción es aquel que una persona tiene para solicitarle al Estado que intervenga en la solución de un conflicto. Que ese derecho de acción se establece por medio de la demanda o se ejerce por medio de la demanda. Y entonces, dentro de esa demanda, el núcleo de esa demanda es la pretensión, que es lo que esa persona quiere que el juez haga para solucionar su conflicto. Entonces tenemos la persona que ejerce el derecho de acción por medio de la demanda. Y en el núcleo de esta está su pretensión, lo que esta persona quiere, lo que reclama, lo que pretende con el proceso. Ese es el demandante. Y también vimos en instituciones procesales que así como todas las personas tienen el derecho de acción para solicitarle al Estado que intervenga en la solución de un conflicto, todas las personas también tienen el derecho de contradicción. Ese derecho de contradicción se establece
para defenderse, para hacerle frente a quien ha instaurado el derecho de acción. Es decir, quien ha instaurado una demanda para hacer valer su derecho de acción. Ese derecho de contradicción entonces implica controvertir lo que se está alegando en la demanda. Mediante un acto que se llama contestación. Entonces, si la forma como se ejerce el derecho de acción es una demanda, la forma como se ejerce el derecho de contradicción es una contestación. ¿Contestación a qué? Contestación a la demanda. Y este entonces será el demandado. Quien ejerce el derecho de contradicción. Es la persona contra quien va dirigido el reclamo que hace el demandante, básicamente. Entonces, en los procesos civiles, comerciales, de familia, laborales, es muy fácil establecer quién es el demandante y quién es el demandado, porque uno mira quién es el que reclama, ese es el demandante, contra quién se ejerce el reclamo, es el demandado. Cuando se torna un poquito más difícil es en el proceso penal, porque contra quien se ejerce el reclamo fácil, el acusado, la persona a la quien se le está indilgando la responsabilidad de un delito, sin ningún problema. Pero cuando yo pienso quién es el demandante, ahí sí es cuando surgen más problemas. Porque muchas personas tienden a pensar que la víctima o la familia de la víctima son el demandante. Porque es la persona que está diciendo, me robaron, me secuestraron, mataron a tal persona. Entonces siempre se tiende a pensar que la víctima o la familia de la víctima son los demandantes. Eso no es cierto. El demandante en un proceso penal es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía delega, o mejor dicho, la Fiscalía está representada por el Fiscal General de la Nación. Ese Fiscal General, como él no puede llevar a cabo todos los procesos, apenas es obvio, delega sus funciones en fiscales delegados. Entonces tenemos fiscales delegados ante municipio para los jueces penales municipales, fiscales delegados ante circuito para jueces penales de circuito, fiscales delegados ante tribunal para jueces penales constituidos en tribunales superiores de distrito y fiscales delegados ante la corte. Y así mismo
dependiendo del lugar. Entonces tenemos fiscales delegados en Medellín, en Envigado, etcétera. ¿Cuál es la función de un fiscal? Investigar la comisión de un delito para establecer si hay un posible responsable, una persona a la que le podamos indilgar la comisión de ese delito. Recordando que todos los delitos están consagrados en el Código Penal. Si algo no está establecido explícitamente como delito, no lo es. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. ¿Listo? Entonces, cuando la fiscalía se entera de que se ha cometido un delito, generalmente por una denuncia, la denuncia es el acto mediante el cual la víctima o la familia de la víctima generalmente le ponen en conocimiento a la fiscalía que ocurrió algo. Muchas personas tienden a confundir la denuncia con la demanda. Ya sabemos que en penal no hay demanda, no existe el término demanda penal, eso no existe. Incluso nosotros nos gozamos mucho y es fruto de memes y chistes y demás hablar del término demanda penal. Porque uno lo ve en estas novelas, en esta televisión colombiana que a veces salen con unas que, María. O lo ven en los noticieros o así que hablan de demanda penal y uno es como Dios, pero ¿de qué estás hablando? Entonces, ese término no existe. ¿La denuncia es la demanda en penal? No. La denuncia es la forma como el Estado se entera, específicamente la Fiscalía, se entera de que se cometió un delito. Una vez que la Fiscalía se ha enterado, entonces empieza a investigar a ver qué fue lo que pasó y a ver si se puede dar la responsabilidad de ese delito a una persona. En caso afirmativo, si encontraron pruebas suficientes para vincular la comisión de ese delito a tal persona, lo acusan ante un juez penal. Esa acusación sería el equivalente a la demanda en penal. La acusación que la fiscalía hace ante el juez para decir, Pedro Pérez fue el que cometió el delito. Esta sería la demanda. Entonces, en un proceso penal, nosotros diríamos que el demandante es la fiscalía. Entonces, ¿cuál es el papel de la víctima? El papel de la víctima se llama coadyuvante de la fiscalía. La víctima no son los demandantes, ellos ayudan, ellos están del lado del demandante, que es la fiscalía, pero no son el demandante. Más adelante, cuando veamos terceros intervinientes, vamos a ver específicamente a qué nos referimos con la coadyuvancia. ¿Listo? Por ahora que quede claro que el papel del demandante en el proceso penal lo cumple la fiscalía. Específicamente el fiscal delegado que tome el caso y haga la acusación o la imputación. ¿Listo? Profe, una Dígame. duda. Si digamos el único fiscal, pues como tal, es el fiscal general y el resto son delegados, esa misma figura administrativamente se termina cumpliendo también, por ejemplo, con la Procuraduría, Sí, que tal hay un cual, igualito. procurador. Ah, listo, muchas gracias. Lo mismo exactamente igual. Entonces ahí, Profe, dígame, qué pena, tengo otra duda. O sea dígame. que el papel de la víctima es, o sea, ellos no pueden como impulsar también el proceso, ¿no? Ellos pueden realizar algunos actos de parte, pero más adelante cuando lleguemos a los terceros intervinientes te das cuenta específicamente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Listo, profe. Pero ellos no son los que ponen la demanda. ¿Sí? Pueden realizar algunos actos de parte, pero no son los que ponen la demanda. ¿Sí?
¿La demanda cuál sería? Ya sabemos que en penal no existe demanda. ¿Cuál sería la demanda? La imputación o acusación. La denuncia que pone la fiscalía es solamente un medio para que el Estado conozca que se cometió el delito y empiece a funcionar todo el aparato coercitivo buscando primero investigar qué fue lo que pasó y quién es el posible responsable. Y una vez establecido esto, acusar ante un juez a tal persona de tal delito. ¿Sí? O sea que el acto más parecido es la acusación o imputación. Muy bien. Resulta que dentro de las partes demandante o demandado, puede suceder que sean unipersonales, o sea, una sola persona, o pluripersonales, que sean varias personas. Profe, qué pena, me repites esa parte que no escuché bien. Las partes demandante y demandado pueden estar compuestas unipersonalmente, o sea, una sola persona, un solo demandante, un solo demandado. Pedro contra Juan. O pluripersonalmente, varias personas. Pedro y Juan contra Alberto y María. Puede haber varias personas en cada extremo. Incluso puede haber personas naturales y personas jurídicas. Y pueden ser muchas, pueden ser 500 contra 1 o 500 contra 2000. Pero solamente dentro del proceso va a haber dos partes, demandante y demandado. Lo que pasa es que cada una de esas partes puede estar compuesta por una sola persona o por varias personas. Ponga como subtítulo litisconsorcio. Litisconsorcio. El litisconsorcio se da cuando una parte está compuesta por varias personas, varios demandantes o varios demandados. Entonces, si usted tiene varias personas en alguno de los dos extremos, hablamos de litisconsorcio. Cuando hay varias personas que integran la parte demandante, lo llamamos litisconsorcio por activa. Y cuando hay varias personas que integran la parte demandada, se llama litisconsorcio por pasiva. Profe, qué pena, es que se me fue el internet. ¿Puede repetir, por favor, lo ultimito y gracias? Cuando hay varias personas que integran la parte demandante, lo llamamos litisconsorcio por activa. Cuando hay varias personas que integran la parte demandada, se denomina litisconsorcio por pasiva. Un ejemplo de litisconsorcio por activa. Todos los damnificados del edificio Space. Todas esas familias que perdieron la casa cuando se derrumbó la Torre 6 del edificio Space presentan una demanda. Todos contra la compañía Space. Contra la compañía CDO, perdón. Space era la unidad. No son 500 procesos, es un solo proceso. Todos contra esa compañía.
Profe, yo pregunto una cosa. Dígame. Cuando se forma una demanda de ese estilo, por ejemplo, la del edificio Space, digamos, no sé, 30 propietarios, cuando se cae la torre, 30 propietarios deciden demandar, Sí. pero digamos que en la torre no había 30 propiedades, sino 60 o las que hubiera. El asunto, si termina esa demanda de 30 personas, pues llega una sola persona y decide demandar después de un tiempo a la empresa, esa demanda pues se sigue tomando en cuenta o qué pasa ahí. Si es una persona diferente, sí. Si es una persona diferente a los que demandaron, sí. Si es una persona de los mismos, no, porque hay cosa juzgada. ¿Cuál es el problema de hacer ese tipo de cosas? Que en la demanda, en la primera, en las que demandaron 30 personas, se condena a CDO a pagar X dinero. ¿Y qué pasa si se les acabó la plata? ¿O qué pasa si sabiendo que eran 60 propietarios y que nada más los demandaron 30 se insolventan? Pagan lo que le deben a esos 30 y desaparecen todas las propiedades, las venden, las hipotecan, las donan, hacen lo que sea. Entonces, cuando llega el nuevo demandante, como se dio cuenta de que a esos otros sí les pagaron, entonces dice, ah, bueno, listo, yo voy a demandar también, ya esa gente no tiene nada. Es más, ya puede estar liquidada la sociedad, ¿ya qué? Ese es el problema, entonces por eso es que todos deben demandar a la misma vez. Porque, ¿y qué pasa si los perjuicios son 3.000 millones de pesos y CDO solamente tiene activos por 1.500? Se reparte en proporción. Y si usted no demandó, ¿qué le toca? Nada. Entonces ese es el problema de no sumarse a ese tipo de cosas. Que usted se somete a que después, si va a demandar, puede que no haya nada. Ese es el problema de eso. Entonces lo que se hace generalmente es que todos demandan a la misma vez. Es más, cada persona puede presentar el proceso por aparte, pero a medida que se van presentando, los van juntando en uno solo, se hace una acumulación de procesos. Porque como todos son tal persona contra CDO por estas condiciones, tal persona contra CDO por las mismas, tal persona por las mismas, lo que se hace es reunir todo para que se tome una sola decisión y no varias decisiones al respecto. Y eso fue lo que se hizo en ese caso. Exactamente eso fue lo que se hizo. Pero estamos hablando de la demanda en civil. La demanda en penal es otro paseo diferente, ¿ya? Porque eso es otra discusión muy diferente que se da en el campo penal a la que se da en el campo civil. En el campo civil lo que queremos es que se indemnice por los perjuicios que se ocasionó con el derrumbe del edificio. En el caso penal lo que queremos es que se castigue si se cometió un delito con toda esta circunstancia del space. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tenemos litisconsorcio por activa y litisconsorcio por pasiva, dependiendo de en dónde se ubica la pluralidad de personas. Si se ubica en el demandante por activa, si se ubica en el demandado por pasiva. Pero resulta que existen tres formas de litisconsorcio, tres clases de litisconsorcio, tres tipos de litisconsorcio. El litisconsorcio necesario, el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio cuasi necesario. Necesario, facultativo y cuasi necesario. Miremos el litisconsorcio necesario.
está regulado en el artículo 61 del Código General del Proceso. Y nos dice el Código General del Proceso lo siguiente. Artículo 61, mírelo acá. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Entonces aquí dice, cuando el proceso verse sobre relaciones o actos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. ¿Qué nos dijo el juez en este trabalenguas? Acá, que tenemos un proceso que versa sobre unas relaciones o actos jurídicos sobre los que solo puede haber una decisión. La decisión tiene que ser uniforme, no puede haber una decisión independiente para cada uno. Entonces dice, sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujeto de tales relaciones. ¿Qué nos está diciendo el código ahí? Que tenemos una situación, una relación o unos actos sobre los cuales se tiene que dar una decisión uniforme. No puede haber una decisión múltiple. El juez no puede decir, para este sí, para este no. El litisconsorcio necesario es o todos en la cama o todos en el suelo. Pero no puede haber una decisión para unos sí y para otros no. O todos en la cama o todos en el suelo. ¿Por qué razón se pueden generar estas situaciones? Porque la naturaleza del asunto impide que hayan decisiones diferentes. Le pongo un ejemplo. Resulta que Mariana y Paola son dueñas de una finca que queda en Río Negro. Ellas dos aparecen como las propietarias de esa finca con porcentajes del 50% cada uno. Y llego yo, me meto a poseer esa finca y luego de 10 años instauro una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, diciendo que yo llevo 10 años poseyendo esa finca, que vengo ejerciendo actos de señor y dueño, y que por lo tanto voy a solicitar que se me declare dueño. ¿Ahí qué pasa? Las dos demandadas o pierden la finca las dos o no la pierden. Pero la demanda no se puede dividir. Sí, pero nada más se pierde el pedazo de Paola. Sí, Daniel sí es poseedor, pero él solamente va a adquirir el pedazo de Paola. No, no, no. O se pierde toda o no se pierde nada. O sea, o Daniel se vuelve el dueño de toda la finca o no se vuelve el dueño de nada. Porque así funciona la prescripción. O es toda o nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros con este litisconsorcio? Que hay decisiones que se tienen que dar de manera uniforme. Una sola decisión para todas las partes.
Y esa decisión solamente se puede tomar si todas las partes están presentes. Porque como los afecta a todos de manera igual, entonces todos tienen que estar presentes dentro del proceso. La prescripción es el más común, porque dos propietarios o pierden la cosa o no la pierden. Pero no pueden ser que se pierda solamente para uno, no se da. Otro ejemplo de litisconsorcio necesario es una demanda de nulidad contra un contrato. Si el contrato se anula para todos los contratantes. No es que se anula para Pedro y María, pero para Juan y Alberto sigue funcionando. No, para todos se anula el contrato. Hablemos del litisconsorcio facultativo, porque a medida que los explicamos todos, se va haciendo más claro el asunto. Litisconsorcio facultativo, regulado en el artículo 60 del Código General del Proceso. Dice, salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. Esta explicación, que no nos dice nada, porque aquí el legislador salió con una definición, pues que sinceramente deja mucho que desear, porque al menos en esta del litisconsorcio necesario, nos dice cuando el proceso versa sobre relaciones jurídicas que respecto de su naturaleza o por disposición legal haya de resolverse de manera uniforme. Entonces, al menos ahí nos dice, bueno, en estas situaciones. Pero aquí nos habla de que, salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Como el legislador no es claro en ese asunto, entonces la definición que nosotros podemos dar es que cuando la relación objeto del proceso hace posible que se dé una decisión individual para cada persona. De modo que a unos les puede conceder el derecho, a otros se les puede negar, a unos se les puede condenar o a otros se les puede absolver, ¿sí? Porque es litisconsorcio por activa o por pasiva. Si es por activa, a unos se les puede negar el derecho y a otros se les puede conceder el derecho.
Si es por pasiva, a unos se les puede condenar y a otros se les puede absolver, por ejemplo. Sin que ello afecte la relación entre ellos. Es decir, yo puedo decirle a uno que se le niega el derecho y a otro que se le concede. Sí. En el litisconsorcio necesario, no. O todos en la cama o todos en el suelo. O se concede o se niega, pero igual para todas las personas. En cambio, en el facultativo no es así. En el facultativo, la decisión del juez sí puede dividirse e individualizarse para cada sujeto. A unos se les puede conceder y a otros se les puede negar. ¿En qué varía el asunto? La naturaleza del conflicto, la naturaleza de la situación. Ejemplo, Hugo, Paco y Luis estaban parados en una esquina esperando el bus. En esas llega Rafael en estado de embriaguez y los atropella a todos tres montando su vehículo a la acera. A cada uno se le generaron lesiones diferentes. Hugo solamente sufrió unas raspones y laceraciones y unos golpes. Paco le quebraron una mano y una pierna. Y Luis sí se murió. Entonces, ¿quiénes demandan? Hugo, Paco y la familia de Luis. Todos tres demandan. Contra Rafael, que venía en estado de embriaguez. Entonces, ahí tenemos un litisconsorcio por activa. ¿Es litisconsorcio necesario o facultativo? Entonces decimos, ¿será que el juez puede decir a Luis que se murió, a la familia le corresponde una indemnización de 500 millones de pesos por los perjuicios ocasionados, los perjuicios morales, el lucro cesante, el daño emergente, etc. A Paco, que le quebraron una pierna y una mano, le corresponde una indemnización de 50 millones de pesos. 25 por la pierna y 25 por la mano. Por las cirugías, el daño emergente que tuvo, los perjuicios morales que se le causaron, etc. Pero en cambio, Hugo no se logró demostrar que los raspones que tuvo Hugo si hubieran sido por el accidente. Es más, no se logró demostrar que Hugo sí hubiera estado en el mismo sitio. Entonces no se le concede ninguna indemnización a Hugo. Porque aún habiendo estado, las laceraciones fueron menores y no se logró demostrar siquiera de que él sí estaba allá. ¿Será que esa decisión que yo acabo de decir es posible de que ocurra? Sí, porque es que cada uno de ellos sufrió unos daños diferentes. Si bien todos están demandando por la misma situación y a la misma persona, cada uno de ellos está en una circunstancia diferente. La familia de Luis le mataron al papá, al hermano, al hijo, al esposo, ¿sí? Y entonces eso ocasiona unos perjuicios tales. En el caso de Paco, pues tiene una mano y una pierna afectada. Y entonces eso le reduce su capacidad para trabajar. Fuera de eso, eso le ha generado una angustia, una depresión. Fuera de eso, le tocó incurrir en unos gastos porque entonces le tuvieron que hacer unas cirugías, los medicamentos, el transporte a las fisioterapias, etcétera, etcétera. No es tan grave como el caso de Luis, que se murió.
pero aún así se le generaron a él unos perjuicios importantes. Y en el caso de Hugo, pues fueron unas laceraciones simples, pero es que ni siquiera se pudo demostrar que él sí estuviera ahí en ese mismo momento. Entonces, ¿será que la decisión sí se puede dividir de esa manera? Sí, claro, perfectamente. ¿Será que el hecho de que se pague y se condene por la muerte de Luis hace que inmediatamente entonces Hugo también tenga derecho? No. ¿Será que ellos tienen derecho a que le paguen lo mismo que pagaron por Luis? No, porque los perjuicios fueron diferentes. No es lo mismo en uno a Luis que lo mataron que a Hugo que se le quebró una pierna y una mano, perdón, a Paco, y a Hugo que no le pasó nada. Se raspó. No es lo mismo. Entonces, en ese caso en específico, la situación permite que haya una decisión individual para cada sujeto. Y la decisión que se toma frente a uno no afecta frente a los demás. Es decir, como no se logró demostrar que Hugo estuviera ahí y no se logró demostrar que sus lesiones fueran por el accidente, entonces ya no hay que pagar por la muerte de Luis. No, 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 nada que ver. Una cosa no le quita mérito a la otra. ¿Por qué es diferente este caso frente al del litisconsorcio necesario? Porque en el caso del litisconsorcio necesario, la situación impide que haya dos decisiones. Porque como decimos que la pelea es si Daniel se vuelve dueño de la finca. Si Daniel se vuelve dueño, los propietarios de la finca, sin importar quiénes sean, pierden la finca. Ya no son propietarios porque Daniel se vuelve dueño de toda la finca. Entonces los dueños la pierden. En cambio, si Daniel pierde el proceso, los propietarios de la finca, sin importar quiénes sean, no la pierden, se quedan con ella. Entonces, la clave está en revisar la relación que existe, el conflicto y las partes. Y mirar, a ver, ¿cuál es la relación que une a las partes? ¿Por qué razón estas personas están relacionadas? Ah, porque son los propietarios de la finca. Ah, porque son los damnificados con el accidente. Ah, ok. Listo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que se pelea? ¿Cuál es la discusión? Ah, la discusión en un lado es que con la actuación de Rafael que iba manejando, se generaron unos perjuicios. Entonces deben indemnizar. Entonces ahí tengo que pensar, ah, bueno, pero es que los perjuicios son individuales. Cada persona tiene, se le generan unos perjuicios diferentes. Aun cuando los tres hayan sufrido la misma suerte y, por ejemplo, los tres se les haya quebrado una pierna, no es lo mismo que se le haya quebrado una pierna a uno que es abogado, a otro que es futbolista y a otro que es ingeniero. Porque el abogado y el ingeniero, digamos que podrían sobrevivir sin esa pierna. ¿Al abogado y al ingeniero se les genera perjuicio? Sí, claro que sí. Pero no son los mismos que al futbolista. A ese son mucho más, porque a él le afecta muchísimo más una pierna fracturada. Entonces, miren que la relación que existe entre las partes, lo que se pelea, hace que la decisión se pueda dividir en el caso del litisconsorcio facultativo o que no se pueda dividir y sea una sola decisión para todos, como en el caso del litisconsorcio necesario. ¿Quién tiene alguna duda?
Profe, Mm. entonces cuando uno va a interponer una demanda y es así en litisconsorcio, uno tiene que definir cuál de los tres es para que el juez juzgue de cierta manera falle de cierta manera o no se tiene que hacer la diferenciación y el juez por sí solo lo define. Usted no lo tiene que definir con esa razón, por ese motivo, sino que usted lo tiene que definir porque si es litisconsorcio necesario, que es una sola decisión para todos, tienen que estar presentes dentro de ese proceso todas las personas. Todos los que se van a afectar con la decisión, demandantes o demandados, obligatoriamente tienen que estar presentes. Entonces yo le tengo que notificar a todos. Si es facultativo, ¿será que si Hugo dice, a mí nada más me rasparon, hombre? Veo unos rasponcitos ahí, pero ya se me están sanando. Ah, yo no me voy a poner con huevonadas a demandar. Yo no me voy a poner a demandar, a contratar abogado, a ir al juzgado y perder tiempo para que al final me digan, vea, tenga 2.000 pesos y vaya para la casa. No, estás llorando. No, 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 no. ¿Sabe qué? Vea, eso se lo ofrezco yo a mi Dios como un sacrificio. Nada, vea, lo perdono. Ya, sale. Y ya. Y entonces la familia de Luis ya no puede demandar porque no está Hugo. No, hombre. Claro que pueden demandar. Así Hugo diga que no quiere, que no, no, que le va a echar eso, no, que sale. Sí. Ah, pero ¿y si Hugo sí demanda? Pues también se mete al proceso. O sea que podemos tomar la decisión sin él, claro. Ay, ¿qué pasa con Paco? Paco se dice, no, 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 momentico, es que a mí esta mano, no, a mí sí me tiene esto muy afectado, pues me dio cuerpo jodido. No, venga a ver, yo sí voy a demandar, claro, y voy a aprovechar con la familia de esta gente. Es más, podríamos de pronto hasta compartir abogado, venga a ver. Entonces, si es facultativo, no es necesario la presencia de todos. Y el hecho de que uno diga, no, ¿sabes qué? Voy a desistir. No, 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 yo no quiero joder más con esto. Ya, lo perdono, ya, ya, chao, chao, ya, que estés bien. Esa decisión de él de desistir del proceso no afecta a los demás. Lo mismo que si son demandados, ¿sí? Capturan a una banda de delincuentes que estaban robándose un banco y uno de ellos dice, me allano, sí, yo me lo estaba robando. Sí, a mí que me metan la cárcel, ya, de una vez, ya. Entonces ya todos los otros culpables, porque ese man dijo que se allanaba. No, con los otros hay que demostrar, si los otros no se allanan, tengo que probar que ellos sí eran, pero frente a ese que ya se allanó, ya, resuelto la situación. Entonces, ¿por qué es importante decir si el litisconsorcio es necesario o facultativo? No tanto para la decisión del juez, porque el juez identifica eso y toma una decisión conforme a, sino porque si es necesario, todos tienen que demandar y todos tienen que ser demandados. No se puede iniciar el proceso con una persona faltando. Todos tienen que estar. En cambio, con el facultativo, sí. ¿Pueden demandar solamente dos y dejar a uno por fuera? Claro, no hay problema. ¿Pueden demandar cada uno de manera independiente? Sí, también se podría. Entonces, es fundamental identificar si el litisconsorcio es necesario o es facultativo, más por ese lado. Más por si la decisión los vincula a todos, todos tienen que estar presentes. Si la decisión puede dividirse, no todos tienen que estar presentes. Esa es la clave para manejar los litisconsorcios.
Y es supremamente común encontrar procesos donde hay pluralidad de partes. Es muy, muy normal. Entonces nosotros tenemos que saber manejar el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo. La sucesión es un litisconsorcio necesario, porque en la sucesión tienen que estar todos los herederos. Tienen que estar, entonces yo tengo que notificar a todos los herederos. Vea, se está haciendo la sucesión de tal persona, para que vayan y se hagan presentes. Así sea que digan que no quieren herencia, pero tienen que estar presentes. ¿Qué pasa si yo hago una sucesión dejando por fuera a los otros hermanos? Esos otros en cualquier momento pueden aparecer y decir, hey, un momentico, a nosotros nos dejaron por fuera, que se anule esa sucesión que se hizo y se vuelva a hacer, porque a nosotros nos dejaron por fuera. Entonces, la sucesión es un litisconsorcio necesario. Profe, pero ¿por qué es necesario si a cada uno le pueden dar un monto diferente? Porque la herencia se tiene que repartir para todos los herederos. Yo no puedo repartirle la herencia a 2 de 3. Si yo tengo 5 hijos, a todos los 5 hijos los tengo que vincular. Que uno de ellos diga que no quiere recibir es una cosa. Pero tienen que estar vinculados todos, porque esa porción del que no quiere recibir entonces acrecenta la de los demás. Profe, una cosita. Dígame. Entonces, si por ejemplo son 5 hermanos, pero 3 son desentendidos del sostenimiento y mantenimiento y modificaciones de la casa que va a dejar la mamá, por ejemplo. No hay problema porque es que la herencia no surge de ahí. La herencia surge porque la ley dice, la herencia se reparte tan. Sí, La herencia pero no dice, la herencia se le reparte solamente si las personas fueron entendidos y... No, no, la herencia no dice eso. Ah, ok. ¿Qué dice la ley? Al momento de la muerte de una persona, si éste deja hijos, la herencia se reparte entre todos los hijos por partes iguales. Pero es que había un hijo que era una pelle de ser humano, eso era un, mejor dicho, un perro sin sangre. Era hijo, de malas. Es más, para evitar esas circunstancias, entonces la ley dice, vea, en casos extremos se podría dejar sin herencia a una persona, pero tendría que ser porque el testador dentro del testamento hace la figura del desheredamiento, para lo cual están estas causales y todas son básicamente delitos. Haber cometido un delito contra la vida, contra la honra, contra los bienes del testador, básicamente es eso. Entonces, él era muy mal hijo, pero espérese, ¿era muy mal hijo porque cometía delitos contra esa persona? ¿O era muy mal hijo porque no llamaba, porque no estaba pendiente? Ah, no, era por eso, porque nunca estaba pendiente. Ah, no, eso no es causal para desheredarlo. Pero ese man que era tan mala gente que llamó a la mamá 3 veces en 40 años. Sí. A él le toca una parte de la herencia. ¿Qué hacemos? Pues que la ley dice que si usted es hijo ya, solo por tener el parentesco. Profe, y una pregunta. Si digamos esta persona mayor requiere algún tipo de algún tipo de asistencia alimentaria, por ejemplo, ahí no se puede alegar nada. Ah, ya, y eso es otra cosa, porque eso sí es una causal. Que la Ah, persona entiendo. haya requerido una asistencia, unos alimentos, un cuidado, y que la persona, pudiendo hacerlo, no lo haya hecho. Sí, porque si la persona no podía, recuerde que nadie está obligado a lo imposible. Sí, pero si la persona pudiendo hacerlo no lo hizo, esa sí es una de las causales de desheredamiento y de indignidad. Es así, pero tiene que haberse hecho el proceso de desheredamiento o de indignidad. Si no se ha hecho, hay que darle a esa persona. Y se tiene que probar dentro del proceso que hubo esa circunstancia y que él no quiso y que sí podía y que toda la cosa.
sea, no es tan fácil. ¿Listo? Sí, Entonces, profe, muchas gracias. entonces, ¿por qué surge eso? Porque la ley en ciertas circunstancias dice que la decisión tiene que ser uniforme. Lo que yo le digo, habíamos dicho que eran Paola y Mariana las dueñas de la finca. Y yo demando en prescripción adquisitiva de dominio. A Paola le importó 3 pepinos. No constituyó abogado. No contestó la demanda. Le importó 3 pitos eso. En cambio, Mariana dijo, un momentico, ¿usted cree que yo voy a perder la finca que nos dejó el papá por no contratar un man? No, hombre, si estás en, venga a ver y contrató al man más calidoso que pudo encontrar y le pagó a esa persona y estuvo pendiente y contestó la demanda y puso pruebas y llamó testigos y entonces habló con la gente, venga a ver, ustedes se acuerdan, mire qué tal cosa, mire qué tal otra, ¿sí? Ah, que había que hacer un dictamen pericial, ella lo pagó de una tan. Paola no hizo nada. Y sin embargo, la finca o la pierden las dos o la ganan las dos. Mariana no puede decir, señor juez, como yo hice todo, entonces vea que el señor prescriba la parte de Paola, pero la mía no. No, es una sola decisión para los dos. Pero si ella no hizo nada, se benefició de que la otra sí hizo. ¿Por qué? Porque la ley para esa circunstancia en específico considera que la decisión no se puede dividir. ¿Qué hacemos pues si eso es lo que definió la ley? ¿Sí? Me sirvo aquí un poquitico de agua que me quedo seco. ¿Quién tiene alguna duda? Habrá decisiones que sí se pueden dividir, lo que le digo, como los perjuicios por el accidente. Eso se puede dividir para cada uno. Profe, qué pena, yo le pregunto algo y es, por ejemplo, cuando se muere uno de los hijos y deja una nieta, pero esta nieta nunca fue reconocida y tenían un activo los abuelos, todos los hijos se dieron la parte a uno de los hijos y esto quedó como una venta, ¿sí? Después esta nieta se hace prueba de ADN y pues tienen que reconocerla y darle el apellido. Esta venta como tal que se hizo, que fue como que se dieron poder a esta persona, se la puede tumbar ella porque no fue reconocida en ella. Depende. Porque ahí, para que todos entiendan el caso, había unos abuelos que tenían una plata, una propiedad, mejor. Y los abuelos entonces quisieron hacer una venta a los hijos, supongo yo. A uno de los hijos, sí, quedó Sí. con ella uno solo de los hijos y los demás se dieron poder a ella como si hubiese sido una venta, es decir, todos firmaron y le cedieron poder a ella para que se quedara con ese activo, ¿cierto? O sea, todos los otros hijos estaban de acuerdo con esa situación. Correcto, todos los hijos y los nietos de los hijos que quedaron. Excepto una persona que era nieta de Que no, de un hijo que había muerto, ¿o no? que había muerto y no fue reconocida en su momento, no tenía Listo. apellido ni nada. Listo. Entonces ella, como no era hija, porque no estaba reconocida, pues entonces no podía, no hacía parte de la familia, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasó? Ellos hacen la venta a ese hijo y después aparece la peladita que se hace prueba de ADN y demuestra que sí es hija. Entonces ella dice, un momentico, a ver, aquí se repartió una herencia y a mí me sacaron. Entonces ahí la respuesta es, depende. Si la venta fue una venta real, no reclama nada. ¿Qué es una venta real? Que ellos efectivamente vendieron y recibieron el dinero equivalente al costo de esa propiedad. ¿Por qué no reclama nada? Porque las personas pueden administrar sus bienes como le dé la gana. ¿Listo? Pero como ese no es el caso, sino que lo que estaban tratando de hacer era evitar una sucesión,
Entonces ahí hay una defraudación a la masa herencial. Entonces esa persona puede pedir que eso se devuelva al estado en el que se encontraba y que ella sea tenida en cuenta ahí. Entonces eran 5 hijos. 3 le cedieron a uno. Entonces, ¿qué hacemos? La finca, la casa, lo que sea que se repartió, había que dividirlo en 5 partes iguales. Una persona recibió 4 derechos, el de él y los otros 3 que le cedieron. 4 derechos. Y aparece la nieta a reclamar ese 5.º derecho. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hacer una negociación con esa persona para darle esa 5.ª parte que le corresponde, o esa persona va a solicitar la nulidad de lo actuado, que se devuelva al estado en el que se encontraba y que se vuelva a repartir la herencia. Y que se reparta teniéndola en cuenta para recibir ese 5.º que le hacía falta. Pero también hay que tener en cuenta los tiempos, porque las cosas prescriben. Esos derechos prescriben. Entonces, primero, una persona tiene acción de petición de herencia si logra la filiación dentro de los 2 años siguientes a la muerte del causante. Si se hizo por fuera de los 2 años, no tiene derecho a petición de herencia. Tiene derecho al reconocimiento como hija, pero no a la petición de herencia. Punto número 1. Punto número 2. Si ya han pasado más de 10 años de la venta, esa persona ya no puede alegar la nulidad de la misma porque eso ya prescribió. Entonces, por eso la respuesta depende, porque ahí hay muchos factores que van a determinar cuál es la respuesta. Muchas gracias, profe, muy amable. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Si, por ejemplo, una persona se quita los apellidos, por ejemplo, del papá, y luego en una herencia, esa persona ¿cómo se dice? O sea, rechaza en el momento de que se quita los apellidos del papá la herencia, o si luego se puede comprobar eh, con una prueba de ADN igual le toca en la herencia o algo así, o uno Pero cuando renuncia a sus decimos se derechos. quita los apellidos, ¿es que impugnó Al del la papá. paternidad o que se cambió el nombre? No, se quitó el apellido del papá por decir, por ejemplo, el papá nunca le daba nada o cosas así. O sea, lo único que hizo fue cambiarse el nombre. Sí, profe. No, pues sigue siendo hijas que en el registro civil de nacimiento de ella dice que ese es el papá. Ah, ¿Sí? listo. Es que usted se puede cambiar el nombre y el nombre es todo completo con todo y apellidos. Sí. Usted se llama, por decir algo, Manuela Hurtado Pérez, por decir alguna cosa, y usted se puede poner, ¿qué? Josefina González Jaramillo, pero usted sigue siendo hija de esas 2 personas. Entonces la cosa es, si lo que hizo fue un cambio de nombre, nada, con el registro civil de nacimiento donde dice que tal persona es hija de tales y tales, de Pedro y María, ya, con eso demuestra el parentesco y tiene derecho a la herencia. La emancipación es una cosa, el cambio de nombre es otra. Sí. Ah, no, que es que impugnó la paternidad y dentro de ese proceso se demostró que esa persona no era el papá, entonces lo sacaron del registro civil. Ah, ya, eso es otro paseo de hijas. ¿Sí? Porque entonces ahí ya me está diciendo que esa persona ya no es hijo. Entonces ahí no tiene derecho de herencia de ninguna clase. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Ujú. Profe, ¿Qué pasa si en el testamento se le dejó a Manuela Hurtado y entonces ya hoy en día que es Josefina Jaramillo, ¿qué pasa? Ya simplemente demuestra que ella es la misma. Vea, yo me llamaba así antes, mire aquí el documento, y luego me cambié el nombre a este, vea. Entonces yo, Josefina Jaramillo, soy la misma Manuela Hurtado, así que a ver, présteme lo mío. Ya. Así de fácil. profe, y por ejemplo en el caso de esas herencias, cuando el que fallece tiene una esposa o viceversa, ¿cierto? O sea, deja un esposo, la señora que fallece, ahí sería también entonces un litisconsorcio necesario, o sea, tendría que estar ella también vinculada a un proceso de filiación de paternidad. Sí, no de filiación y paternidad, sino en la sucesión, porque el cónyuge
hace parte porque el cónyuge tiene derechos. El cónyuge, primero, lo primero que se va a hacer en la sucesión es liquidar la sociedad conyugal. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que se consiguió dentro del matrimonio para que el cónyuge se quede con la mitad, que se llama gananciales? Entonces, primer punto. Segundo punto, dependiendo del orden hereditario, el cónyuge puede tener derecho de herencia. También, además de la mitad de los bienes sociales, puede tener derecho de herencia. En el primero no, cuando hay hijos. Pero en el segundo y en el tercero, cuando no hay hijos y se va a repartir entre los padres o entre los hermanos, el cónyuge tiene derecho de herencia. Entonces ahí el cónyuge también le interesa. Entonces, claro, porque es que el cónyuge tiene que estar ahí porque lo que le corresponda a esa persona depende del número de personas que están ahí, ¿sí? Si están, por ejemplo, papá y mamá, entonces la herencia equivale a 1/3 porque se reparte en 3 partes. Papá, mamá, cónyuge. Ah, no, hay hermanos, entonces de herencia le corresponde la mitad de los bienes y la otra mitad con los hermanos. No hay ningún hermano. La herencia le corresponde toda al cónyuge, entonces el cónyuge se queda con todo. Ah, no, hay hijos, el cónyuge no es heredero. Entonces, dependiendo de el orden hereditario, al cónyuge le interesa estar presente ahí porque su derecho se ve afectado, ¿sí? Su derecho de herencia, su derecho a gananciales se puede ver afectado dependiendo del número de personas que haya. Entonces, tiene que estar ahí presente. Yo no puedo repartir la herencia si yo no he liquidado la sociedad conyugal. Tengo que repartirlo. Si no, no se puede repartir la herencia. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, entonces dejemos ahí y mañana continuamos con el tema de los litisconsorcios necesarios, facultativos y cuasi necesarios que no lo hemos explicado. Entonces mañana explicamos el cuasi necesario y hablamos un poquito más acerca de cada uno de ellos. ¿Listo? Nos vemos mañana. Listo, Chao. profe, muchas Profe, gracias. muchas gracias por la Profe. clase, muy Muchas amable. gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.